a cantar y a que se echen una porra para vender, vender y vender. Los muchachos no tienen la culpa, sino que le han permitido la entrada a estas transnacionales, a la mugrosa cajita infeliz del McDonald's. Es lo que se vende, a la Coca-Cola en todas sus versiones, y ahí andan con su tontería. Ese señor Lucambio, del cual también hablamos en el libro, que secretario de Educación, y digo disque porque un secretario de Educación debiera de tener trabajos de investigación educativos, y en ningún congreso de investigación, al menos en los últimos 5 años, en donde me han invitado a trabajar en los congresos de educación por mi libro del malestar docente, ese tipo no ha dado una sola conferencia, ni ha presentado un solo trabajo de investigación. ¿Y por qué no los ha presentado? Pues porque no los tiene. Es un sujeto que piensa en su estructura patológica, que un niño es obeso nada más por la comida chatarra que venden en las escuelas. Bueno, ¿qué podemos esperar de un sujeto que es amigo cercano de una señora de la cual también hablamos en el libro, con un fuerte trastorno narcisista, con un rasgo muy perverso, que es la señora Gordillo? Este señor no entiende que la obesidad también tiene que ver, en el caso de los niños, con procesos de depresión, y que los niños entran en depresión porque llegan a sus casas y los papás empiezan a pelear porque no alcanza el dinero. Hoy en día las familias entran en crisis familiares, no por falta de amor, sino por falta de dinero, porque no alcanza, porque no hay trabajo, porque el salario mínimo es de 50 pesos. Porque la gente ha perdido su trabajo, porque los cochinos bancos le han metido a las personas una fantasía vía las asquerosas tarjetas de crédito, endrogan a la gente, y después de que le endrogan, le cobran con sangre los pinchurrientos pesos que les prestaron. Y entonces los niños que observan cómo sus padres están peleando, se tienen que tragar los problemas de los papás, y eso hace que aumente, en este caso, la obesidad en muchos pequeños. No nada más tiene que ver con el asunto de la comida chatarra. Por supuesto que eso es un rasgo, una parte, pero la otra parte es la parte emocional, y eso no lo está arreglando. Ese señor Lucambio debiera tener un poco de vergüenza para darse cuenta que primero había que darle empleo a las familias y tratar de que las familias mexicanas pudieran vivir en hogares equilibrados, en donde por lo menos se pudiera hacer una comida decente al día. Este señor no se da cuenta que el sistema que defiende, este sistema llamado neoliberalismo, que él defiende, y su jefe defiende, y su amiga defiende, es un sistema que está provocando la obesidad, y no nada más la obesidad, en su profunda ignorancia, no se da cuenta que también está provocando el suicidio de la gente. Niños, adolescentes y adultos entran en cuadros de suicidio, desesperados porque no hay de otra. Claro, ese señor no se sube al metro, basta subirse al metro a las 9, 10 de la noche y observen ustedes las caras de las personas hartas, cansadas, desesperadas, su mirada perdida porque ya no hay para dónde mirar. Claro, mientras nos están diciendo que gritemos la selección, mientras nos están enajenando con el fútbol, pero no les va a alcanzar. En realidad, esto del fútbol va a durar simplemente un mes, y después tenemos que entrar a una realidad que nos está rebasando, porque aunque metan goles, siguen matando gente, aunque metan goles, la gente sigue muriendo, aunque metan goles, la gente sigue entrando en la pobreza. De nada va a servir. Cuando se les acabe el narcótico del fútbol, obviamente estos sujetos buscarán otro tipo de narcóticos. Claro, es curioso que en medio de este mundial de fútbol viene la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hay noticia mata a noticia, y que México haya ganado el día de hoy, México, que también ahí habría que decir, ¿por qué México? Pero bueno, el que un grupo de sujetos que ganan bien, que viven bien, que tragan bien, que viajan bien, ¿verdad?, que hayan ganado un partido de fútbol, no significa que esto cambie la realidad de este país. Bien por el contrario, pareciera ser que nos encaminamos a una debacle de la cual yo no tengo al menos precedentes históricos. En el libro, en lo que hablamos del inicio, hacemos referencia a cómo estos sujetos no tienen madre, no tienen figura materna y no tienen figura paterna. Es muy importante, en el libro explicamos cómo es que nos construimos como seres humanos. Nos construimos como seres humanos a partir de la figura de mamá y de la figura de papá. Son ellos los que empiezan a construir nuestras emociones, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra psique.
Esa es construcción de los padres. No nacemos con un psiquismo, esto nos lo construye. Entonces nos preguntamos, estos sujetos que no tienen valores, que no tienen moral, obviamente no tienen madre, no tienen una figura materna, y aunque en su biografía digan que su madre se llama fulana de tal, no porque tengan madre biológica tuvieron una función materna. Muchos de ellos vienen de hogares seguramente sádicos, de mamás sádicas, de padres sádicos, de padres que veían, por ejemplo, la servidumbre simple y llanamente como un objeto, de padres prepotentes como el papá de los Salinas, un sujeto prepotente que seguramente trataba a la gente con la punta del pie. Imagínense ustedes a un escuincle que va con su padre diputado y que el padre diputadete se puede saltar un alto simple y llanamente porque tiene su charola y su camioneta y sus guaruras. ¿Qué va a aprender ese pequeño? Pues únicamente una cuestión delincuencial, únicamente un desequilibrio. No hay posibilidad de construcción de valores ahí, no hay posibilidad de construcción de un sujeto sano, bajo ninguna circunstancia. Por eso, estos sujetos a quien más golpean es a la mujer. La principal víctima de este sistema son las mujeres. ¿Qué pasó con las Adelitas? Ustedes vieron las expresiones grotescas, ofensivas, misóginas de los políticos. ¿Por qué? Porque las Adelitas les representaban la figura materna, y como ellos no tienen madre, obviamente cuando alguien les representa la figura materna, explota contra quienes está enseñando eso. Estos sujetos no tienen padre. Baste escuchar la canción preferida de este señor que se dice presidente, que es la canción del hijo desobediente. Esta canción del hijo desobediente que él cantaba en sus campañas políticas es una canción que está analizada en el libro, y ahí analizamos la canción en conclusión, dando cuenta de que en esa canción se habla de la muerte del padre, de un hijo que quiere matar a su padre. Y si un padre representa la ley y hay un hijo que lo quiere matar, entonces ese hijo no tiene ley. Y es lo que pasa, este sujeto no tiene ley. Este sujeto se le puede comprobar que careció de padre, terminó peleado con su padre, de hecho, y habría que ver qué pasó con el padre de Lozano, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene eso en el odio que le tiene a los movimientos obreros y a los movimientos del trabajo en este país? Y estoy hablando de los mineros, por ejemplo. ¿Qué le importa a ese señor que los mineros se queden sin trabajo? Él no le importa, puesto que no tuvo padre, y si no tiene padre, no tiene ley. Algo que habría que investigar en los políticos que llegan al poder: ¿qué hay con la figura paterna? ¿Qué hay con la figura materna de los políticos que llegan al poder? Desde ahí tendríamos que empezar a exigir, no aplicarles pruebitas psicológicas que nos hablen de su padre, y al hablar de su padre y al hablar de su madre nos vamos a dar cuenta cuál es la estructura mental que tiene. Voy a leer lo que escribí en relación a los sindicatos. Bueno, antes vale este detalle. El señor Calderón afirmó tener la conciencia tranquila. El 4 de marzo del 2009, en una entrevista al periódico Siglo de Torreón, el señor Fox afirmó tener la conciencia tranquila. El 5 de julio del 2002, en una entrevista para la BBC de Londres, Pinochet afirmó tener la conciencia tranquila. El 22 de septiembre del 98, en una entrevista de La Jornada, Echeverría afirma tener la conciencia tranquila. El señor Díaz Ordaz, otro enfermo, delincuente, asesino, al llegar como embajador a España, afirmó tener la conciencia tranquila. En su libro Mi lucha, de Adolfo Hitler, afirma que hay que mirar siempre adelante y con la conciencia tranquila de lo que se hace por el bien de la patria. ¿Qué tienen en común estas frases? Pues que están dichas por poderosos, lo cual no es mera coincidencia. Los asesinos tienen la vergüenza de decir que tienen la conciencia tranquila. Lo que está aconteciendo, por ejemplo, en el Estado de México, la gente que tomó la decisión de golpear y de violar a las mujeres en Atenco, ahora se está perfilando como el político de moda para ejercer el poder del 2012, y nos estamos refiriendo específicamente al señor Peña Nieto. Son cosas que tendríamos que analizar. ¿Y por qué un sujeto así se busca un artista de moda? ¿Y qué hay con la historia de su esposa? ¿Qué aconteció con todo eso? ¿Qué pasó con Núñez Soto en Hidalgo? Y entonces ustedes empiezan a darse cuenta cómo hay una tendencia asesina en la gente que llega al poder. Glúteos BC Marcha. Los medios de comunicación le dieron más cobertura a los glúteos de Alejandra Guzmán que a la marcha de miles de mexicanos.
El asunto no es menor. La televisión y los comunicadores dejan ver su carácter sádico anal. A ver, ¿por qué digo sádico anal? Una etapa muy importante en todos nosotros es la etapa en donde los papás nos enseñan a hacer del baño. Hay papás que nos dicen aguántate y cállate y aquí no hay baño y nos pegan. Y hay papás que amorosamente nos enseñan a avisar del baño. Estos sujetos, los de la televisión y muchos políticos, tuvieron papás que les enseñaron a guardarse la caca en el estómago, en el esfínter. Retuvieron, la mierda en su esfínter. No lo digo como grosería, lo digo textual. Son niños que les enseñaron a retener la caca.